Hola, ¿cómo están? Seguimos con la última parte de la unidad 2 de farmacología y vamos a ver ahora las interacciones medicamentosas. Las interacciones que hemos visto es entre el fármaco y el receptor. Cuando se une un fármaco y un receptor, puede ser que este efecto que se produzca sea agonista, es decir, que se va a activar el receptor. O sea que vamos a lograr que la unión del fármaco con ese receptor genere una respuesta igual a lo que generaría cuando se une ese receptor con su ligando natural del organismo. Entonces acá vamos a tener la afinidad más la capacidad intrínseca. ¿Se acuerdan que afinidad era la capacidad de unirse al receptor y la capacidad intrínseca era la capacidad que tenía de generar las reacciones intracelulares para que se produzca el efecto? Una droga que posee afinidad y actividad intrínseca por un receptor va a ser una droga agonista, y un ejemplo de estos tenemos la adrenalina con los receptores adrenérgicos. Cuando un fármaco se une a un receptor pero tiene solamente afinidad y no capacidad intrínseca, ¿qué quiere decir? Que se puede unir a ese receptor pero no va a generar toda la respuesta intracelular. Esto es un antagonista, es decir, posee una capacidad de inhibir la respuesta que genera ese receptor cuando se une a su ligando habitual, natural del organismo. Entonces, una droga antagonista posee afinidad, pero carece de actividad intrínseca por un receptor. Por ejemplo, el propanolol y el receptor adrenérgico. El propanolol lo que va a hacer va a inhibir el receptor adrenérgico y así evitar que el músculo de la arteriola se contraiga y de esa forma baja la presión arterial. Entonces, nosotros antes de tomar un medicamento tenemos una sustancia que es el ligando habitual de este receptor. Se une el ligando, se produce la actividad y luego se separa el ligando y se metaboliza o se reabsorbe en la célula. Un fármaco agonista que vamos a tener, vamos a ver que se une al mismo receptor de esta sustancia, pero como hay gran cantidad de fármaco, todos los receptores están ocupados y se aumenta el incremento de la actividad celular. Pero si nosotros tenemos un fármaco que es antagonista, fíjense en el dibujo es como un taponcito, se va a unir al receptor pero lo va a inhibir, inhibiendo toda la actividad celular. Entonces vamos a tener que el efecto que habitualmente produce esta sustancia no se va a producir más. Las interacciones medicamentosas se producen cuando administramos dos fármacos simultáneamente. Pueden ser sinergismo cuando se potencian. Esto es decir, que el efecto de dos o más fármacos suministrados simultáneamente es igual o superior al de cada uno por separado. Tenemos tres tipos: la sumación, cuando actúan sobre el mismo tipo de receptores. Tenemos la facilitación, cuando actúan sobre distintos tipos de receptores pero generan el mismo efecto, entonces se va a potenciar el efecto. Y la potenciación sobre el mismo receptor. Entonces de esta forma también vamos a lograr que haya un mayor efecto. Por otro lado, tenemos las interacciones medicamentosas de antagonismo. Acá, ¿qué sucede? Los fármacos tienen efecto contrario, entonces al darlos combinados, uno va a interferir con el otro y van a generar un efecto inferior. Esto puede ser
un antagonismo fisiológico funcional cuando tienen efectos opuestos sobre diferentes receptores. Por ejemplo, si se unen a un receptor producen vasodilatación, si se unen a otro receptor producen vasoconstricción. También tenemos la interferencia bioquímica. Esto se produce alguna interferencia en la farmacocinética de uno u el otro, como impidiendo su absorción o enlenteciendo su metabolismo. También tenemos el antagonismo químico, cuando ambos fármacos reaccionan entre sí y dan un producto inactivo. Esto pasa, por ejemplo, cuando tomamos un antiinflamatorio con algún antiácido de superficie y se unen, precipitan y no cumplen su efecto. Y también tenemos el antagonismo farmacológico, que puede ser competitivo, no competitivo e incompetitivo. La curva dosis-respuesta es una curva que se realiza con la magnitud del efecto versus el logaritmo de la dosis. Esta curva entonces va a relacionar la dosis con la magnitud del efecto y es muy variable de un individuo a otro, y lo ideal serían que se tomaran dosajes plasmáticos a cada paciente y no se tomaran las curvas modelo que tenemos de forma estandarizada. Y esta curva es de forma sigmoidal. Vamos a verla. Nosotros tenemos entonces que cuando empieza el efecto biológico va a empezar suave, a medida que va aumentando la concentración, va a aumentar el efecto biológico y va a llegar un momento que vamos a entrar en la etapa de efecto umbral y se va a mantener ahí, hasta que, por supuesto, dejemos de administrar el fármaco y disminuya. En un agonista, fíjense cómo se verticaliza la curva, aumenta el efecto, y en un antagonista cómo se aplana, disminuye el efecto. Las causas de esta variabilidad entre la dosis y la respuesta puede darse a distintos niveles. Por ejemplo, nosotros administramos una dosis determinada del fármaco y aquí vamos a obtener niveles plasmáticos. Estos niveles plasmáticos, la medición de qué va a depender y de la fiabilidad del método, que el método realmente sea fiable y efectivo. Del cumplimiento terapéutico, que las dosis se tomen en los horarios que tienen que tomarse, y también de la farmacocinética, de la posibilidad de absorberlo, de distribuirlo y de eliminarlo a este fármaco. Por otro lado, tenemos a nivel tisular. Recuerden que a través del plasma llega a los tejidos, y a nivel tisular, ¿qué necesitamos? Y que haya unión a proteínas, que pueda distribuirse en los compartimentos, que salga del plasma y pueda llegar al líquido intercelular, que el flujo sanguíneo en esa zona sea adecuado, que las barreras sean permeables para este fármaco, que pueda haber difusión pasiva, transporte activo y que no haya inflamación, por supuesto. Y todo esto va a producir un efecto. ¿Mediante qué? Y mediante los metabolitos activos, mediante una acción diferida. También acá podemos tener una tolerancia farmacológica. A lo largo del tiempo los receptores se acostumbran a este fármaco y ya a las dosis habituales no va a producir el efecto. Acá depende también las características del paciente o de la enfermedad y si estamos tomando también otros fármacos. Entonces, una interacción farmacológica es la modificación del efecto de un fármaco causado por la administración conjunta de otro u otros fármacos. Los tipos de interacciones farmacológicas pueden ser favorables o desfavorables. Los favorables son aquellos que van a potenciar el efecto y van a generar un mejor efecto farmacológico en el paciente, o también tenemos los desfavorables que van a generar efectos adversos. La población susceptible de sufrir interacciones medicamentosas son los ancianos,
los polimedicados, aquellos enfermos hepáticos o renales. Recuerden que en el hígado metabolizamos y en el riñón excretamos, y también aquellas personas que tienen patologías graves que no toleran un descenso en la dosis del medicamento y que están también polimedicadas. Interacciones, nosotros vamos a tener un fármaco objeto y un fármaco precipitante. El fármaco objeto es aquel que va a modificar sus efectos. Y el fármaco precipitante es el que modifica los efectos del otro fármaco. ¿Está claro, no? Entonces, el objeto es el que va a modificar su efecto y el precipitante es el que hace que el otro modifique su efecto. Entonces, nosotros podemos tener en estas interacciones que un fármaco aumente su concentración, por ejemplo, y que se genere toxicidad, o que un fármaco disminuya su concentración y que se produzca poco efecto. Muy importante conocer las interacciones farmacológicas porque, sobre todo en Argentina, que es un lugar donde se consumen muchos fármacos en la población y hay una tendencia a la politerapia, a la polifarmacia, a la automedicación. Entonces, también es muy importante estas interacciones en cada paciente. ¿Por qué? Y porque depende el género, el estado hormonal o las condiciones clínicas preexistentes que puedan producirse distintos tipos de interacciones. Y también hay que tener en cuenta para las interacciones la administración, la vía de administración y la dosis. La vía oral es la más importante en las interacciones. ¿Por qué? Y porque en el tracto digestivo se encuentran una serie de sustancias y enzimas que van a producir muchas veces o en algunos casos interacciones farmacológicas. En estas interacciones vamos a tener efectos indeseables que pueden ser efectos potenciales intensos, por ejemplo los anticoagulantes con las ciclosporinas, efectos indeseables graves, por ejemplo dosis dependientes como pueden ser los opiáceos o los depresores del sistema nervioso central, un margen terapéutico muy estrecho que si nosotros nos pasamos de la dosis puede producirse un paro cardíaco como ocurre con la digoxina. Puede suceder que la curva dosis-respuesta esté acentuada, entonces pequeños cambios en las dosis producen grandes cambios en la concentración plasmática. Esto puede llegar a suceder en un paciente que tenga una insuficiencia renal. Que tengamos un metabolismo hepático saturable, que no logre el hígado metabolizar el fármaco a una velocidad adecuada, y puede ser también que la enfermedad de base dependa muy estrechamente de un fármaco, como por ejemplo la ciclosporina en trasplantados o los anticoagulantes en los pacientes que tienen riesgo de trombosis, como puede ser una insuficiencia cardíaca. Las interacciones medicamentosas clínicamente es muy importante conocerlas, también conocer la secuencia temporal con que se pueden producir, y de esa manera podemos predecir y tratar mejor a los pacientes que necesitan más de un fármaco. Esta secuencia temporal es muy importante tanto en el momento de administrar el fármaco como a la hora de retirar los fármacos, aumentar o disminuir la dosis. Las interacciones se producen porque hay cambios del fármaco, y estos cambios, que son cambios químicos, cambios en la molécula del fármaco, van a afectar sus propiedades. Tenemos propiedades farmacéuticas que pueden ser afectadas, y esto puede generar incompatibilidades o reacciones químicas entre los fármacos, incluso previo a su administración. Muchas veces si se mezclan en la misma jeringa, ahí ya se pueden empezar a producir las interacciones medicamentosas.
Los mecanismos farmacocinéticos se pueden producir a nivel de la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y las farmacodinámicas se pueden producir y a nivel del receptor, que se una o no se una, o a nivel de los efectos farmacológicos, que no se pueda generar los cambios en las células para lograr el efecto. Ejemplos de interacciones farmacéuticas o farmacológicas, por ejemplo, la penicilina, que tiene carga positiva, y un aminoglucósido, que tiene carga negativa, que es otro antibiótico, se unen y forman un precipitado insoluble. Ninguno de los dos va a hacer efecto. La ciprofloxacina, que es un antibiótico, es incompatible con la furosemida, que es un diurético. Y también la teicoplamina con la heparina actúan a nivel de la coagulación. Como ejemplo de interacciones farmacodinámicas, podemos ver la potenciación y el antagonismo. Estas interacciones son las más importantes juntos con las metabólicas. La potenciación de gran importancia clínica, por ejemplo, cuando damos el cloranfenicol con la tetraciclina. Estos dos son antibióticos y potencian su efecto. O también el etanol, que es el alcohol que está en las bebidas que nosotros consumimos, bebidas alcohólicas, y los barbitúricos también se potencian. Por otro lado, tenemos los antagonismos, que son de gran utilidad terapéutica, como por ejemplo cuando tenemos un intoxicado con benzodiazepinas que se le indica flumazenil, o por ejemplo la naloxona y los opiáceos, que también son antagónicos. Las interacciones farmacodinámicas pueden ser directas, cuando dos fármacos actúan por el mismo mecanismo y dan una respuesta exagerada, por ejemplo, los opiáceos y el alcohol. O indirectas, cuando dos fármacos actúan sobre distintos mecanismos, pero se conjugan sus efectos para producir un efecto determinado. Por ejemplo, cuando sumamos un diurético con una antihipertensivo como la clorotiazina y la digoxina, y cuando sumamos un anticoagulante más antiinflamatorios no esteroideos, que son antiagregantes plaquetarios. Conclusión, podemos decir que las interacciones farmacológicas pueden ser infinitas. Tenemos que saber que existen y realizar una adecuada anamnesis farmacológica, interrogar bien al paciente acerca de los medicamentos que consumen. Esto puede ayudar a evitar consecuencias clínicas desfavorables para el paciente porque se produzcan algunas interacciones farmacológicas. Entonces, cuidado, no se automediquen, no tomen medicación sin tener un diagnóstico de la patología que tienen y el fármaco que necesitan, y entonces no nos polimediquemos. Con esto terminamos la clase y espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima unidad. Un abrazo para todos y todas.